Si quieres aprender a hacer un panel decorativo para tu centro de TV, como el que estás viendo, este video es para ti. Te enseñaré paso a paso de una manera muy fácil. Así que no te muevas y disfruta del tutorial. ¡Vamos para allá! Primero engrosamos los bordes con un listón de 5 centímetros de ancho a todo lo alto del panel, pero si lo haces de melamina también lo engruesas y luego canteas los bordes. Mira qué fácil, clavos y martillo y listo. Si no tienes una clavadora neumática, no importa, sigue adelante. Con un punzón, que es un clavo de acero, hundimos los clavos. Quedó perfecto. El pintado completo lo haré en otro video para ahorrarte tiempo. La pintura es una opción, ya que el panel puede ser de melamina o madera. Continuemos. Las repisas flotantes lo hacemos uniendo con pegamento 2 melaminas de 18 milímetros. Aquí tuve que prensar la repisa grande usando peso con material que tenía en mi taller. Así es que si no tienes prensas, no te desanimes y encuentra la forma. Ahora le haremos curva en las esquinas de las repisas, con la ayuda de una plantilla y mi herramienta preferida, mi ruteadora. Si tienes otra forma de hacer las curvas, escríbeme abajo en la casilla de los comentarios. Listo, ahora canteamos los bordes de las repisas con canto ancho y del mismo color de la melamina. El proceso del canteado lo tengo en otro video, es súper fácil. Después de cantear todas las repisas, hacemos las ranuras para instalar los perfiles de aluminio para la cinta LED. Te invito a suscribirte, no te cuesta nada, pero me ayudarías un montón. Quedó perfecto. Voy a usar la sierra de mesa para cortar los perfiles de aluminio. Cambiamos el disco por uno que corta metal y así lograr un corte perfecto. Hacemos una marca en el perfil de aluminio. Cortamos usando una guía de corte. Quedó perfecto. Quitamos la tapa de plástico del perfil de aluminio. Hacemos 2 perforaciones para pasar los cables de la cinta LED. Un agujero de entrada y otro de salida por la parte trasera de la repisa. Aplicamos pegamento en la ranura, donde irá el perfil de aluminio. Instalamos el perfil de aluminio y hacemos presión para una buena fijación. Pasamos los cables de la cinta LED. Pegamos la cinta LED, después de quitar el protector de pegamento de la cinta LED. Cortamos la cinta, justo donde se indica el corte. Colocamos la tapa del perfil de aluminio, probando luces. ¡Wow! Ahora, a instalar la primera repisa. Marcamos la altura donde se instalará. Marcamos para hacer hueco en el panel y perforamos. Pasamos los cables y presentamos la repisa. Marcamos el grosor de la repisa en el panel. Movemos la repisa a un lado. Hacemos huecos guía para los tornillos. Preparamos para el armado, tornillos, pegamento y pistola de calafateo. Apuntalamos todos los tornillos en los huecos guía, por debajo del panel. Aplicar pegamento en zigzag a todo lo largo de la superficie donde irá la repisa. Colocamos la repisa flotante. Ahora a atornillar. Te invito a suscribirte, no te cuesta nada, pero me ayudarías un montón. Listo, la repisa quedará instalada por toda la vida útil del panel. Ahora a instalar los wall panel decorativos. Presentamos y marcamos por debajo. Ahí vemos las marcas. Cortamos en las marcas. Quedó perfecto, ahora a pegar el wall panel. Aplicamos pegamento. Ahora pegamos los wall panel, haciendo presión. Cortamos todas las piezas de wall panel que utilizaremos.
presentamos los wall panel y marcamos. Hacemos los agujeros guía para los tornillos. Aplicamos pegamento a los wall panel y los instalamos, siempre haciendo presión para una buena fijación. Preparamos 6 tornillos para instalar la repisa. Aplicamos pegamento en zigzag para instalar la repisa. Pasamos los cables y colocamos la repisa. Ahora atornillamos. Repetimos los mismos pasos para instalar la última repisa y los últimos wall panels. El diseño de este proyecto es para un televisor de 50 pulgadas, tiene 1.7 metros de largo por 1.5 metros de altura y se instalará sobre un armario dentro de un dormitorio. El panel está acabado con poliuretano, las repisas flotantes están hechas con melamina y los wall panel decorativos en PVC. Después de ver este video, tú podrás hacerlo con tu propio diseño personalizado. Esa es mi misión. Haz tus consultas abajo en la casilla de los comentarios para ayudarte. Al final del video quedarás impresionado con los resultados. A continuación, aprenderás a instalar todo el circuito de cables para las luces LEDs. Presta mucha atención. Vean, aquí ustedes están viendo las 3 repisas, una repisa superior, una repisa larga y 2 repisas pequeñas. Las 3 repisas tienen iluminación LED y tienen un interruptor, un botón de interruptor. Para un acabado fino y elegante, un botoncito como interruptor. Ahora voy a ir a la parte trasera del panel para enseñarles toda la cablería. Vean, ya estamos en la parte trasera de nuestro panel. Cada repisa tiene un hueco en la parte de atrás por donde salen los cables. Todas las cintas LED son de 12 voltios y llevan doble polaridad. Tiene polo negativo y polo positivo. El polo positivo es en cable color rojo y el polo negativo en cable color negro. ¿Qué es lo que hacemos primero? Hemos unido todos los cables rojos de las 3 repisas y hemos unido todos los cables negros de las 3 repisas. Y eso lo convertimos a una sola salida de color negro y de color rojo y lo unimos a nuestro transformador de corriente de 220 voltios a 12 volts y conectamos igual polo positivo con polo positivo y polo negativo con polo negativo. Luego el transformador de corriente tiene otros 2 cables que tienen que irse a la fuente de poder y al interruptor. Uno de los cables se va directamente a la fuente de poder, el otro de los cables se va al interruptor. Luego uno de los cables del interruptor de botón se van directamente a la fuente de poder y así ya tenemos todo el circuito completo para trabajar nuestro sistema de luminarias. Te invito a suscribirte, no te cuesta nada, pero me ayudarías un montón.